Besiata Ishmael. Rabbi Dov Rabbi Dov Berish Binfeld, César Libraja, el Rebbe Michivin, así lo llamaban, el Rebbe Michivin, o el Chivin Ru. Él escribió un libro muy importante que se llama Dover Meisharim y fue uno de los grandes del pueblo de Israel, el Chivin Ru. El Hasón Ish no se encontró con él sino una sola vez en una levaya, en la levaya de Moshe Bloy, de Rab Moshe Bloy, y cuando los dos estaban cerca uno del otro, eh, cuando estuvieron cerca uno del otro. Después el Hasón Ish preguntó quién era ese yudí que se lo veía con brillo en el rostro, como que brillaba de Torá. ¿Quién era ese yudí? Y le dijeron que era el Chivin Arru, el Chivin Arru. Y cuando fue a la casa del Hasón Ish, le trajo el libro que él escribió. Se lo trajo y durante muchos días el Hasón Ish lo estuvo viendo y desde ese momento no dejó de alabar al Chivin Arru por el libro que hizo, que según él es un libro maravilloso. Rabbi David Finkel, Rabbi David Frenkel, Sexta Libraja, uno de los más grandes alumnos del Hasón Ish, contó que el Chivin Arru le contó al Chivin Arru que el Hasón Ish, él tenía una, una jumbra. Era muy estricto en algo, de que no utilizaba en Pesaj la misma Gemara y el Shulchan Aruch que acostumbraba a usar durante todo el año. ¿Por qué? Porque tal vez habría migas dentro del libro y cómo lo iba a revisar. Entonces lo guardaba, lo vendía con todas las cosas que vendía en Pesaj. Pero el libro del Chivin Aruch, él ordenó que lo dejen con él, que no lo guarden, que lo iba a usar también en Pesaj. Dijo Chivin Aruch, con la humildad que tenía, seguramente durante todo el año no lo usa, y entonces lo usa solamente en Pesaj, el libro mío. Cuando escuchó eso el Hasón Ish, ordenó enseguida que le digan le dijo a Rabbi David Frenkel, le dijo, ve y dile a Chivin Aruch que no es así, que no es así. Le vas a decir que yo uso el libro del todo el año, pero tanta importancia tiene su libro que también lo guardo para usar en Pesaj. También lo uso en Pesaj. Trato de que no caiga nada de ninguna amiga, que no caiga nada, o lo reviso bien. Es el único libro que yo uso todo el año y lo uso también en Pesaj. Cuando se enfermó el Chivin Aruch, el papá de él, Rabbi Chaim Kanievski, sé que está Libraja, él mismo, sin ningún secretario, sin ningún ayudante, sin nada, él mismo fue a la yeshiva de Ponevich y al Betagneset de Lederman en la víspera de Shabbat y pegó ahí carteles, anuncios para que en la tefilá pidan por el Rebbe Michivin. El Rebbe de Michivin era una persona muy delicada. Era muy delicado, no, en sus modales era muy delicado y había cosas que le molestaban, cosas muy pequeñas que le molestaban. Cada noche él decía una clase en la casa para personas que trabajaban durante todo el día, aparte de las clases que él hacía para los estudiantes de Torah fuertes de la yeshiva, que era una clase especial. Pero en la clase esa de todos los días había un yudí que tenía un negocio que vendía pescados. Y todos sabemos, ¿no es cierto?, que una persona que trabaja todo el día con pescados se le pega un olor muy fuerte, un olor que no resulta muy agradable. Pero este yudí, ¿qué pensó? Pensó que si iba a la casa después de cerrar el negocio y se bañaba y se cambiaba de ropas, se le iba a hacer tarde para la clase y no quería perder la clase de Torah. Entonces decidió ir derecho del negocio a la clase de Torah. El Chivin Aruch sintió el olor y el olor le molestaba mucho. Una vez vio que las personas que tenía cercanas ahí en la clase
se sentía muy molesta por ese olor. Y el olor ese de pescado. Y después que investigó el asunto, fue a decirle a esta persona, le dijo así, lo detuvo y le dijo, yo te advierto una cosa, le dijo a esta persona que estaba molesta con el olor, te advierto algo. Si tú le dices algo a este hombre, inclusive una seña así de pequeña, no vas a entrar más a mi casa. Así le dijo Chivina Ru. Pasaron varias semanas y el Rab no podía aguantar ese olor, era muy fuerte. Le molestaba, no podía dar clase. Un día él pidió anunciar que desde el día siguiente la clase de Torah se anulaba. Se anulaba la clase de Torah y nadie sabía por qué, nadie sabía el motivo. Después de unos días se acercó esa misma persona que siempre le molestaba tanto el olor y le preguntó al Rebbe, honorable rabino, ¿acaso la causa de anular la clase es por el vendedor de peces? El Shibina Ru no quería mentir y le dijo que así era, esa era la causa. Y entonces le dijo la otra persona le dijo que también era un alumno muy grande del Shibina Ru. Le dijo, Rabenu, quiero que me enseñes. Yo necesito estudiar Torah y quiero que me enseñes cómo anulaste una clase de Torah porque este hombre tenía olor a pez. Se trata acá de una clase de Torah que viene mucha gente. Y el Rab piensa que está permitido anular una clase de mucha gente solo para no decirle a este yudí que tal vez es por la causa de él, tal vez él se va a molestar si le dicen a él que por él, el motivo es él, que él tiene que venir más limpio o algo. Por no decirle nada, se anula una clase de Torah. Le contestó, le contestó Shivin Rab y le dijo con brillo en el rostro, ¿quién es más grande que Rabenu Akadosh? Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi Yehuda Nasi, él compuso todas las Mishnayot. Él ordenó todas las Mishnayot que todo el mundo estudia. Las ordenó Rabbi Yehuda Nasi. Nuestros sabios cuentan que cuando falleció Rabbi Yehuda Nasi un día viernes, el sol se detuvo y no se puso hasta que toda la gente que fue a la Levaya volvió a su casa y pudo hacer todos los preparativos de Shabbat. Hasta ese momento el sol no se puso, se detuvo el sol, no empezó Shabbat. También dijeron que salió una voz del cielo y dijo la voz del cielo que todos los que se asociaron en la Levaya de Rabbi Yehuda Nasi van a hacerse merecedores del mundo venidero. Así, tal cual, una voz del cielo. Rabenu Akadosh, así lo llamaban, o Revi, que es Rabbi Yehuda Nasi, o Rabenu Akadosh, o Rabbi Yehuda Nasi. Rabenu Akadosh, después de fallecer, él iba todos los viernes a la casa, los viernes a la noche, bajaba del mundo, del cielo, y se mostraba como una persona viva, aparecía como una persona que estuviera viva. Y hacía para su familia, hacía kiddush en la casa para sacarlos de la obligación. Se ve que, será que no tenía hijos varones grandes, porque él sacaba de obligación a toda la familia y preguntó sobre esto Rabbi Akiva Iger, que los muertos no tienen obligación. ¿Cómo puede sacar de obligación? ¿Quién puede sacar de obligación en una misvá a una persona? Una persona que está obligada también. Una persona que no está obligada a una misvá no puede sacar de obligación a otras personas. ¿Cómo Rabenu Akadosh, él podía sacar de la obligación a la esposa y a los hijos? Contestó, contestó Rabbi Akiva Yeager, los grandes justos en su fallecimiento son más grandes que en su vida. Pero no hay otra cosa que no dice acá, pero está escrito que los justos cuando mueren siguen vivos. Es como que siguen vivos. Eso y está dicho que los malvados no solamente son
están muertos cuando mueren, sino que también en vida están muertos. Eso está escrito en el Talmud, me parece también. Bueno, Rabbeinu Akadosh daba una clase a sus alumnos. Él también era muy delicado. Y en la mitad de la clase él sintió olor a ajo, un olor muy fuerte a ajo. Y esto le molestaba. Preguntó, preguntó, ¿quién comió ajo? El que comió ajo que salga. Así dijo a todos los alumnos. Eran todos Emoraim, todos sabios de la Guemará. Se levantó Rabbi Jía y se fue. Vieron todos que Rabbi Jía se levantó y se fue. Se levantaron todos, se fueron todos. Y por supuesto la clase se anuló. Si hubiera salido el que comió ajo, porque Rabbi Jía tampoco comió ajo, él se levantó y se fue, para que no se avergüence el que comió ajo. Si hubiera levantado el que comió ajo, entonces se hubiera sentido muy mal, hubiera sentido una vergüenza tremenda. Y todos hubieran dicho, ¿no tienes vergüenza? ¿Cómo no te lavaste la boca o no te lavaste los dientes antes de venir a clase? Pero cuando salió la vigía, salieron todos. Con él, con ellos, salió también el que comió ajo, pero sin avergonzarse. Al día siguiente, vino Rabijía, eh, va Rabijía, vale Rabijía, vino a ver a Rabijía, vino a verlo Rabí Shimón, el hijo de Rabí Udanasí, vino a verlo a Rabijía, que después fue príncipe de Israel, después de Rabí Udanasí, fue el sucesor de él, y le preguntó, ¿tú fuiste el que comió ajo y por eso saliste? ¿Y por eso papá tuvo que anular la clase de Torá? Le dijo, Hase Shalom, yo comí ajo. Que no haya alguien así en Israel. Así dijo. Preguntó sobre esto el Maharsha. ¿Qué preguntó? ¿Qué es lo que pensó Rabijía? ¿Acaso, acaso nosotros hay un pecado más grande que anular el estudio de la Torá? Y en especial, un estudio de la Torá en público, cuando hay mucha gente. Contestó el Maharsha. Con seguridad que el anular el estudio de la Torá es un pecado muy grande, pero el pecado más grande es avergonzar a una persona en público. Es preferible anular un estudio de Torá y no avergonzar a una persona. Y las palabras del Mearsha, esto es lo que vio el Shivin Arru, le mostró a su pariente y le dijo, por eso yo anulé la clase de Torá, para no avergonzar a esta persona que tenía olor a pescado.